Bien, habíamos mencionado que cuando se realizaba un estudio, un análisis estadístico, había algo en la población, la totalidad, que se quería investigar. Se conocía el término como parámetro, eso que queríamos investigar. Para eso tomábamos una muestra, como no podíamos analizar toda la población, tomábamos una muestra y esta muestra es lo que analizábamos. Lo que obtenemos en esta muestra se conoce con el nombre de estadístico. Esta parte fue lo que vimos en la primera unidad, la estadística descriptiva, aquello de, como de que recogíamos datos, que los clasificábamos, los representábamos, los analizábamos, todo aquello que vimos en la primera unidad forma parte de lo que se conoce como estadística descriptiva, ¿no? Esto que hemos obtenido en la muestra nos va a servir para sacar una conclusión de la población. Esta parte es la que estamos viendo que se conoce como estadística inferencial y nos ayuda algo para esa estadística inferencial, la parte de probabilidad, aquella que vimos en su momento, digamos en el caso de los intervalos de confianza, para hallar los puntos críticos y ese nivel de confianza que considerábamos ahí, ¿no? Vamos a referirnos a otro tipo, a otra parte, podríamos llamarle, o métodos de estadística inferencial que se tienen, que se conocen como pruebas de hipótesis, ¿verdad? Tal como habíamos dicho antes, hay algo que se quiere analizar, hay algo que se quiere analizar de la población, muy difícil analizarla por completo, entonces se suele tomar una muestra, esa muestra es la que se analiza y con probabilidad vamos a tratar de sacar una conclusión o una decisión, como algunos de los textos hacen referencia, para la población. Uno de esos métodos son las que se conocen como pruebas de hipótesis. El otro de los métodos es el que vimos previamente, que era el de los intervalos de confianza. ¿No? Intervalos de confianza. Ahora vamos a referirnos a las pruebas de hipótesis. ¿No? Para eso necesitamos hacer algunas definiciones. ¿No? Primero vamos a considerar lo que vamos a conocer como una hipótesis. ¿No? Y vamos a partir desde el punto de vista de estadística, porque pueden aparecer definiciones diferentes, ¿verdad? Pero a nosotros nos va a interesar bajo el punto de vista de estadística. Y vamos a decir que una hipótesis es una aseveración de la población. Al decir que es una aseveración, no sabemos si es cierto o no. Decimos algo de la población, se asume algo de la población. Eso que se asume, no se sabe si es cierto o no. Es como que dijéramos, qué sé yo, vuelvo al caso de los precios de los teléfonos, aquel que mencionábamos ahí. El precio del teléfono es 4,000 o 5,000, pueda que sea cierto o no. Entonces, eso que decimos se dice que es una aseveración, porque no se sabe si eso que afirmamos, o que eso que decimos es cierto o no, o es verdadero o no, que es el término que más se suele utilizar aquí. Esa aseveración es la que vamos a someter a una, entre comillas, prueba. Por eso el método se suele conocer como prueba de hipótesis. Ajá. Para la prueba, que vamos a llegar a una conclusión, a decir si es cierto o no, o sea, concluimos algo, analizamos la muestra. Analizamos la muestra, un poquito parecido como hacíamos uso de lo que teníamos en la muestra para el intervalo de confianza, para el intervalo de confianza, ¿verdad? Como mencionábamos, una hipótesis es una suposición. Esa suposición es la que vamos a probar. ¿Y qué nos va a servir para probar esto? Pues la información que obtengamos en una muestra. Aquella información que obtengamos en una muestra. Las hipótesis se suelen clasificar en dos. Las hipótesis se suelen clasificar en dos. Una que le vamos a llamar hipótesis nula. Una que le vamos a llamar hipótesis nula, que es lo que se pretende probar. Es lo que se pretende probar. Digamos, asumimos algo. Eso que asumimos, como no sabemos si es cierto o no, es lo que vamos a probar. Me tomo un ejemplo así, quizás un poco más
más real, digamos. La edad promedio de los estudiantes es mayor que 23 años. Entonces estamos asumiendo algo. No sabemos si es cierto o no. Entonces, eso que asumimos, que la edad es mayor que 23 años, es lo que vamos a probar. ¿Cómo lo probamos? Bueno, se toma una muestra y según con lo que se obtiene en esa muestra, vamos a decir que eso que asumimos es cierto o en su defecto que eso que asumimos es falso. Vamos a ver un poco más adelante cómo formular esas hipótesis, porque hay ciertas palabras claves que nos van a permitir formular el término que se suele utilizar, esas hipótesis, ¿no? Una hipótesis nula, lo que se quiere probar. Eso que se asumió, se quiere probar. Por lo general se suele representar con la letra H, H mayúscula y un 0. La idea del 0 es más un número matemático que se utiliza para los términos binarios, si sí o no. La idea del 0 es que no, que aquello que se asumió no cambia. Aquello que se asumió no cambia. Y está la contraparte, que vamos a conocer como hipótesis alternativa. Por lo general es lo opuesto a la hipótesis nula. Mencionábamos acá, si asumíamos que la edad promedio era mayor que 23 años, pues acá sería lo contrario. La hipótesis alternativa sería lo contrario, ¿verdad? Entonces es la negación de la hipótesis nula, lo contrario. La hipótesis nula, mencionábamos, por lo general se representa con la letra H mayúscula y como un subíndice el número 0. Y en la hipótesis alternativa, como H y subíndice el número 1. Bueno, hay textos que utilizan acá HA, la HA, el A de alternativa, ¿verdad? Los más comunes usan H1 para eso que vamos a conocer como la alternativa, ¿verdad? Asumimos algo, eso que asumimos es lo que vamos a probar, la hipótesis nula. Y generalmente el resultado se suele dar de acuerdo a esta hipótesis, si es verdadera o es falsa. ¿Qué nos va a servir para esto? Bueno, no sé si recordarán aquella parte de intervalo de confianza que aparecía un 1 menos alfa. Aquel término 1 menos alfa en el intervalo de confianza. Pues ese alfa lo vamos a seguir utilizando acá y se conoce como nivel de significancia. Se conoce como nivel de significancia, donde básicamente es esto, rechazar la hipótesis a pesar de ser verdadera. Lo menciono ahorita, vamos a referirnos más a definiciones, pero ese nivel de significancia nos va a servir para concluir algo y sobre todo para interpretar la prueba, así como el nivel de confianza que utilizamos en el intervalo, la interpretación viene a ser casi similar, ¿verdad? Este es uno de los términos que vamos a utilizar bastante, nivel de significancia. Si recordamos, era el complemento del intervalo de confianza. Este término, repito, es uno que vamos a utilizar sí o sí ahorita, ¿verdad? Vamos a encontrar un término que vamos a conocer como estadístico de contraste. El estadístico, recordemos, es algo que encontramos en la muestra, es algo que encontramos en la muestra. Ese estadístico, bueno, como tenemos acá, lo encontramos en la muestra, es lo que nos va a permitir sacar la conclusión si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Por lo general, bueno, por lo general es cierto, siempre la conclusión tiene que ir de acorde con la hipótesis nula, porque es lo que vamos a probar. Si la hipótesis nula es verdadera, la aceptamos. Si la hipótesis nula es falsa, la rechazamos. Para esto nos va a servir de guía esto que vamos a conocer como estadístico de contraste. Como mencionaba, pues ahorita solo vamos a ver definiciones. Esas definiciones quizás se aclaren mejor su concepto con un ejemplo, ¿verdad? Con un ejemplo muy asociado con esto, algo que vamos a conocer como región de aceptación, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar algún intervalo, y si esto que vamos a conocer como estadística de contraste cae en ese intervalo de aceptación, aceptamos la hipótesis.
y habrá una contraparte que la vamos a conocer como región de rechazo. Me adelanto un poquito a algo que vamos a ver más adelante ya con el gráfico más utilizado, que es parecido al de la normal, algo así. Vamos a encontrar, tenemos la recta real. Tenemos la recta real. Sobre esta recta real vamos a buscar intervalos. Vamos a buscar intervalos, ¿no? Que podría ser algo así. Podría ser algo así. Intervalo, algo así. Entonces, a uno de estos intervalos lo vamos a conocer como región de rechazo. A uno de estos intervalos le vamos a conocer como región de rechazo. Es posible que sea este. Es posible que sea este. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Y vamos a buscar este estadístico. Tratar de ubicar este estadístico de prueba sobre la recta real. Como vamos a ver más adelante cómo encontramos esa región de aceptación y de rechazo. Si el estadístico cae en el intervalo que llamamos de aceptación, aceptamos la hipótesis nula. Eso que queremos probar. Si cae en la región de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula. Esta región de rechazo y de aceptación la vamos a encontrar con ese término que mencionábamos y vamos a conocer como nivel de significancia, ¿verdad? Como nivel de significancia. No sé si recordarán, bueno, permítanme, quiero hacer algo acá. Si recordarán el punto crítico, si recuerdan lo de los puntos críticos. ¿Lo recuerdan? Pues esos puntos críticos en este caso resultan ser valores que limitan los intervalos. Son valores que limitan los intervalos, ¿verdad? Y de nuevo, esos puntos críticos vamos a tratar de encontrarlos con la aplicación. Vamos a encontrarlos con la aplicación, ¿verdad? Muy asociado todo esto de acá, pues según el nivel de significancia, ese término alfa, vamos a encontrar o a dividir la recta real en regiones, una región que le llamamos a llamar de aceptación, aceptamos la hipótesis nula, otra de rechazo, el nombre ya casi lo indica, rechazamos la hipótesis nula. Aquellos términos que limitan los intervalos van a ser los puntos críticos, los puntos críticos. ¿Cómo vamos a aceptar o rechazar una hipótesis? Según el estadístico de prueba, en qué región de estas que vamos a llamar de aceptación y de rechazo cae. Eso lo ilustramos, y lo vamos a ilustrar con ejemplos posteriormente. Con ejemplos posteriormente. Las hipótesis se suelen clasificar en dos, en región unilateral o de una cola y de región bilateral de dos colas. Okay, de una cola o de dos colas. Más o menos así. Ok, me adelanto lo de arriba a esto de acá. Ok, no sé si recuerdan lo del intervalo de confianza. En el intervalo de confianza que encontrábamos esto, que había un Z crítico con signo negativo acá, con signo positivo acá. Aquí encontrábamos el intervalo de confianza. Encontrábamos el intervalo de confianza. Lo que vamos a conocer como colas son los extremos. Bueno, el término cola lo mencionamos cuando mirábamos cuando empezamos a ver la normal. Lo retomamos acá. Ese término o esos extremos a ambos lados del intervalo de confianza son las colas. Y acá, si la región o el estadístico, eso que mencionábamos como estadístico de prueba, cae aquí en lo que está sombreado, aceptamos la hipótesis nula. Lo vamos a ilustrar con ejemplos, no queda solamente en teoría. Pero si el estadístico cae acá, en este extremo o en este extremo de acá, vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula. Se suele conocer como de dos colas porque con lo que se suele trabajar aquí es con lo opuesto, lo contrario al intervalo de confianza, al intervalo de confianza. Ya hay valores establecidos para el Z crítico. Ese Z crítico, pues ya hay valores según el nivel de significancia. Ese nivel de significancia
es aquel mismo que utilizábamos como 1 menos alfa para el intervalo de confianza. No nos vamos a quedar con lo de la tabla, sino que vamos a hacer uso de la aplicación. La aplicación nos ilustra mucho si la prueba es de 1 o 2 colas o si lo que asumimos es correcto o no. Prueba de 2 colas, lo que sucede a este lado de acá y a este lado de acá. Por lo general, ahora sí me voy a la parte de arriba, es cuando la hipótesis que asumimos es igual en la nula, en la nula, y en la alternativa es desigualdad. Vemos con detalle, con ejemplos más adelante, porque aquí es más teórica la cuestión de cómo hacer esto. Y pruebas de una cola, más o menos así. Prueba de una cola, más o menos así. En la de 2 colas, colas es donde la curva, la normal, se acerca ya casi a la recta, se acerca a la recta, ¿no? Esto es que le llamamos cola, esta parte de acá, lo que está en blanco bajo la curva, e igual lo que está en blanco bajo la curva aquí. Y podemos tener de una cola unilateral de esta manera. En este caso, lo que está en verde viene a ser la región de aceptación. Aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos en lo que está en blanco la hipótesis nula. Esta se suele conocer como cola inferior. Está al inicio como cola inferior. Y tenemos otro tipo de prueba que es en caso contrario. Recordemos, lo que está en verde es donde aceptamos la hipótesis nula, en tanto en lo que está en blanco rechazamos esa hipótesis. De nuevo, hay valores preestablecidos para el nivel de significancia. Ese nivel de significancia cambia si la prueba es de una cola, como son estas. Esta es de cola inferior. La cola es lo que estaría en blanco bajo la curva. Cola superior, una cola. Y tenemos también de 2 colas, estas que se encuentran en blanco bajo la curva. Lo que está en verde es el análogo al intervalo de confianza. Nos referimos únicamente a intervalos de confianza de esta forma. Pero si hubiésemos encontrado intervalos de confianza conociendo un único valor, pues igual sería acá. En el de una cola, recordar, el valor acá es negativo. En el cambio de una cola superior, el valor acá es positivo. Mencionamos hipótesis y todo aquello. Pero hay algo que nos va a permitir ver si las pruebas de hipótesis va a ser de una o de 2 colas, porque de eso cambia mucho el problema. Hay 3 preguntas que se nos pueden aparecer. Esas preguntas nos van a permitir definir, repito, la prueba, que de manera inicial, ojo, de manera inicial tenemos que ver si va a ser de una o de 2 colas. Las preguntas, por lo general, si las asociamos con desigualdades, es acá, que sea mayor, uno de los primeros casos, que sea diferente. Bueno, pero hay palabras que no pueden ser diferentes, distinto, contrario, pero que nos den la idea que no es igual. Y una tercera palabra en alguna pregunta que sea menor. Estas 3 palabras que pueden aparecernos en preguntas nos van a permitir formular y distinguir las hipótesis. La primera de ellas es mayor que, está colocando en rojo acá para distinguirlo. La primera de ellas es mayor que. Entonces, esta pregunta que se nos formule, por lo general, nos va a dar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa. Eso que vamos a colocar a distinguir como H1. Como H1. Recordemos, hay 2 hipótesis, un H0, la nula, y un H1, la alternativa. Y aquí entran en juego el caso de las desigualdades.
Generalmente la pregunta nos da a entender la hipótesis, repito, la pregunta nos da la hipótesis alternativa. Ojo, la pregunta nos da la hipótesis alternativa, ¿verdad? Y si nos vamos, voy a retroceder un poquito acá, a los tres casos, dos colas, una cola inferior, una cola superior. No. Una cola inferior, una cola superior y dos colas. Entonces, cuando nos aparezca, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, el mayor, la hipótesis va a ser una prueba de una cola, lo que está en azul, lo que está en azul. Esa es la cola. Nos lo da la pregunta. Si en la pregunta nos apareciese el término es mayor que algo, pues la hipótesis alternativa sería de esta forma y gráficamente algo así. En la cola rechazamos la hipótesis nula. No sé si estamos de acuerdo hasta el momento. Sí, Repito, parte teórica sobre todo esto. Teórico sobre todo esto de acá. Que sea diferente. Que sea diferente. Entonces, cambiamos a la segunda pregunta, que en el caso de que fuese mayor, hablamos de que sea diferente. Entonces, en este caso, la hipótesis nula es igual, la alternativa es diferente, distinto, ¿no? Es general, usamos un símbolo de desigualdad matemática, distinto, distinto. Y recordemos que pueden haber palabras no exactamente diferentes, pero que nos puedan indicar la misma idea, que o sea, no son iguales, es contrario o cosas por el estilo, ¿no? La hipótesis alternativa sería distinto. En la parte que esté en blanco, aceptamos la hipótesis y en las colas la rechazamos. En el caso anterior, donde esté en azul, en la cola, rechazamos la hipótesis. En la parte que está en blanco, la aceptamos. Aquí la pregunta tenía que ser mayor. Acá, si nos aparece diferente, contrario, distinto, pero que nos dé la misma idea, sería de esta forma. En este caso, la prueba es de dos colas. La prueba es de dos colas. Y hay un tercer caso, cuando sea menor, que si es menor, la hipótesis alternativa sería de esta manera, es menor. Recordemos que la nula es lo opuesto. Si aquí nos dice que es menor, la cola está aquí, la cola está aquí. Esos son los tres casos. Esos son en sí los tres casos. Entonces, habría que saber distinguir, bueno, que va a ser lo primero, es lo primerito a realizar, ver cuál de los casos es el que se nos presenta aquí. Y eso va a aparecer en alguna pregunta, Si la pregunta es mayor, algo es mayor que ese algo, ese mayor, perdón, nos va a indicar que tenemos una hipótesis de una cola superior. Si es menor, estoy en el de abajo, si es menor, que es de una cola inferior. Y si es diferente, bueno, si es diferente, puede que sea mayor, sería la cola de acá, o puede que sea menor. La parte en azul es la zona de rechazo. En las pruebas de hipótesis se trabaja con colas. Las colas son zonas de rechazo. Y lo que se está probando es H sub 0. ¿Verdad? Un ejemplo para ilustrar esto. Solo vamos a ilustrar cómo definimos o cómo armamos las hipótesis, ¿verdad? Cómo armamos las hipótesis, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos algo más o menos así. Se nos dice que en un semillero
publicita que el peso promedio, bueno, ya nos indica que hay algo que se está analizando, ese algo es promedio. Un peso promedio, un peso promedio de cierta variedad es 180. O sea, el asume, bueno, ya se me levantó algo, que el peso promedio es 180 con una desviación estándar de 30. El productor sospecha que el peso es distinto. ¿Qué es lo que está sospechando? ¿O qué asume él? Que el peso es distinto. No sé si lo vemos. Asume que el peso es distinto. El propósito de ver es eso, si el peso es distinto. ¿Cómo formulamos las hipótesis? Bueno, voy a borrar eso. Decíamos que habían 3 palabras o 3 preguntas o 3 asunciones que podríamos considerar. Dependiendo de eso, la prueba va a ser de una cola, si fuese mayor, si fuese menor, de una cola, y si es diferente o nos da la idea de ser diferente, la prueba sería de 2 colas. La prueba sería de 2 colas. En el ejemplo en particular, nos dice que sospecha que el peso es distinto. Distinto. De los 3 casos que tenemos ahí, no nos dice que sospecha que el peso es menor, ni que es mayor, sino que es distinto. La misma idea casi, que sea diferente, Entonces las hipótesis tendrían que ser así. Las hipótesis tendrían que ser aquí. ¿Qué tenemos que encontrar? Bueno, 2 cosas. Entre esas 2 cosas, la variable. Bueno, ya había sombreado algo de manera inicial, que la variable es peso. Peso promedio. Que la variable es peso. ¿Y qué asume en este caso? Que ese peso resulta ser distinto. Estoy buscándolo acá. Sea distinto a 180. Entonces, las hipótesis la tenemos acá en forma simbólica. En palabras sería algo así. Palabra clave, distinto. Como es distinto, tendría que ser de esta manera. Recordemos que la pregunta lo que nos formula es hipótesis alternativa, lo que hemos llamado H1. Entonces, sospecha que es distinto, diferente. No es menor, no es mayor, sino que es distinto. En palabras sería de esta forma. Bueno, lo que estamos interesados es en peso promedio. En peso promedio. Entonces, permítame, quiero remarcar algo. Esto es lo que nos da la pregunta. Esto es lo que nos da la pregunta. H1. Entonces, este sería H1 en palabras. En palabras. El parámetro es la variable peso, el parámetro es media, entonces que la media es distinto al valor de A. ¿Cuál es el valor de A en este caso? Bueno, nos dice que es distinto a 180. Esta sería la hipótesis en palabras. H1. La pregunta es H1, ¿verdad? La pregunta es H1 y ya está casi establecido que si de esta forma es H1, la hipótesis nula sería así. La hipótesis nula sería así. Bueno, aquí casi no se distingue el color, creo. Sería así. El peso es igual a 180, la nula. La alternativa, esa que llamamos 1, es distinto. Estas, en forma simbólica, en formas simbólicas son las hipótesis. Estas en formas simbólicas son las hipótesis. Por los momentos, lo que quiero que veamos es cómo formulamos las hipótesis. Esas hipótesis son las que vamos a someter a prueba. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee. Ok, notemos, diferente. Ok, voy a retroceder. La parte de lo que está sombreado va a quedar acá. Es significativamente diferente. Es una prueba de 2 colas. Es una prueba de 2 colas. La idea es
que vamos a encontrar un estadístico. Si cae en la parte blanca el estadístico, aceptamos H sub 0. Lo que se evalúa es H sub 0. Si cae en la parte que esté en azul, en las colas, rechazamos H sub 0. De lo primero que hay que ver, según la pregunta que se nos formule o aquello que se nos quiera o que se nos indique ahí, vamos a ver para el otro lado más bien, si la prueba es de una o dos colas. ¿Qué nos va a ayudar? La palabra acá. Si es diferente, ya están preestablecido esto de aquí, ¿verdad? Ver cuál es la variable. Bueno, la variable en este caso es peso, es promedio, entonces sería media. Y de acuerdo a lo que se asume aquí que es distinto, la hipótesis alternativa sería esta, distinto. La hipótesis alternativa nos lo da la pregunta. Entonces, simbólicamente sería algo de esta manera, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver cómo evaluamos la hipótesis. Por el momento solo consideramos la forma de formular, el término más elegante que es utilizar, cómo formular las hipótesis, ¿verdad? Veamos un poquitito algo diferente. Voy a borrar este de acá. Pero también quiero ver algo aquí si... no, bueno. Quería verles los ejemplos que estaban y si son de acuerdo. Ok. Sí, este de acá. Bien. Consideremos este de aquí. De nuevo, solo vamos a ver lo de las hipótesis. Solo vamos a ver lo de las hipótesis. En el ejemplo en cuestión se habla de una variable aleatoria. En esa variable peso de un pasajero en un avión, la variable debe de representar algo. Se quiere conocer el peso promedio de los pasajeros y se nos da cierta información. Como no se puede analizarlos a todos, se toma una muestra. En la muestra de 36 pasajeros se obtuvo esta media con una desviación, ¿no? Con una desviación. Repito, de manera inicial me estoy enfocando en cómo formular la hipótesis. La hipótesis a formularse, por lo general, aparece en alguna pregunta. Se puede concluir que el peso promedio de todos los pasajeros es menor que 170. Con esto formulamos la hipótesis. Vamos a ver más adelante los pasos a seguir para probar la hipótesis. Creo que sería bastante claro el hecho que si las hipótesis están mal formuladas, todo lo que hagamos después va a estar malo. Este es un problema en cascada. El primer paso, formular la hipótesis. Teniendo formulada la hipótesis, pues proceder a evaluarla, ¿verdad? O a probarla. En la pregunta, lo que tenemos sombreado acá, se nos dice, se nos formula que si se puede concluir que el peso promedio, hay una variable que es peso, la variable que es peso, y de ahí vamos a considerar el promedio. No sé si recuerdan las tres palabras fundamentales que tenía que surgir en la pregunta para ver la hipótesis. Que sea mayor, estoy retrocediendo acá, que sea mayor, sería una prueba de una cola, lo que nos indica el tipo de cola es la alternativa, H sub 1. Que sea mayor, que sea distinto, bueno, como en el ejemplo que mirábamos previo, que sea menor. Menor es lo que nos aparece en la pregunta. Entonces las hipótesis tendrían que ser de esta manera. Generalmente la pregunta nos da la hipótesis alternativa, H sub 1. El término que queremos analizar, que es media, que sea menor que un número. Entonces ya casi nos da en palabras esto. Lo tenemos acá en forma simbólica y lo vamos a buscar en palabras. Se puede concluir que el peso promedio, estamos hablando acá de la variable. La variable es peso. Permítame, la variable es peso. Que ese peso promedio sea menor, entonces ya nos indica el sentido de la desigualdad, menor, el sentido de la desigualdad, que sea menor
Y aparte de eso, nos da también en la pregunta formulada cuál es el número con el cual vamos a comparar. 170. No sé si estamos de acuerdo. Todo aparece ahí. Entonces, esta es la H sub 1, lo que nos da H sub 1, la hipótesis alternativa, lo que nos da la pregunta. Entonces, la pregunta sería, H sub 1, su hipótesis, el peso promedio, es el símbolo que utilizamos, es menor que A. A en este caso tendría que ser 170. Si en este caso es menor, lo que vamos a llamar nula sería que el peso promedio es mayor o igual que 170. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Menor, palabra clave. Así serían las hipótesis. La hipótesis es de una cola. La hipótesis alternativa es a H1. Nos indica que la hipótesis es de una cola, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lo inicial, creo que es bastante directo. Lo inicial es definir o formular correctamente las hipótesis. Formular correctamente las hipótesis. La hipótesis, como acá nos dice que es menor, sería menor. H sub 1. Entonces, aquí hay que tener presente, voy a retroceder un poquito, esta. En aquellas fórmulas que les compartí, aparece esto, porque esto es lo fundamental, cómo definir la hipótesis. Bueno, hay una pregunta, esa pregunta nos da de antemano si la hipótesis va a ser de lo que vamos a llamar de una cola mayor, cola superior, menor, cola inferior, o de dos colas, Vamos a encontrar un estadístico. Ese estadístico lo vamos a ubicar. Voy a retroceder aún más al primero que vimos. Si fuese de este caso, de dos colas, vamos a encontrar un estadístico. Si ese estadístico cae aquí en medio, en la parte que está en verde, vamos a aceptar la hipótesis nula. Y si cae en la parte de las colas, vamos a rechazar la hipótesis nula. La prueba, voy más atrás a la presentación, la prueba o la hipótesis que se tiende, que se va a probar es H sub 0. Entonces, cuando se dice probar y hablamos de aceptar, es la hipótesis nula. Y si hablamos de rechazar, es la hipótesis nula. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. no, Lick. Okay. Ya hay unos pasos preestablecidos como pasos a seguir para probar, valga la redundancia, la hipótesis. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, identificar el parámetro. Allá mirábamos que era media, ver cuáles son las hipótesis, la nula y a la alternativa. Y el nivel de significancia. Ese nivel de significancia es aquello que llamábamos complemento en el intervalo de confianza. Y con lo que se obtiene en la muestra, pues establecer el estadístico. Y ese estadístico que vamos a ver fórmulas, vamos a ver o a considerar en qué región cae. En qué región cae. ¿Verdad? Las fórmulas son estas. Las fórmulas son estas. ¿Verdad? Son exactamente las mismas condiciones que considerábamos en un intervalo de confianza. Que si la desviación poblacional es conocida, vamos a encontrar la distribución, usar la distribución normal. Y este es el estadístico. ¿Verdad? Si es desconocida, pero el tamaño de la muestra es mayor que 30, en vez de desviación poblacional, hacíamos uso de desviación muestral, ¿no? Y usamos la normal. Y en el caso de que sea desconocida la desviación y menor que 30,
Podemos hacer uso de la distribución T y esto es el estadístico, ¿verdad? Y acá tenemos posteriormente algunos ejemplos que son los que vamos a ver, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta hasta con lo que he mencionado hoy. Todos esos términos que vimos, bueno, que mencionamos, los vamos a retomar al momento ya de considerar un ejemplo, ¿no? Sí, recordar el hecho que para formular la hipótesis, que es lo primero a realizar, hay que tomar en cuenta cuál de estos tres casos es el que se nos presenta ahí, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. ¿Sí? Bien, nos quedamos acá. La consideramos ya el lunes un ejemplo en el cual probemos, realicemos toda una prueba de la hipótesis acá, ¿verdad? En el problema lo inicial es definir la hipótesis, ¿no? Definir la hipótesis y esa hipótesis pues someterla a prueba con pasos que ya están preestablecidos.